Gracias por seguirnos a esta hora de la noche. Vamos a ir hasta México a esta hora de la noche, lo habíamos anunciado ya al inicio del programa. Lo tengo a Fidel Carlos Flores, que es periodista, economista y docente universitario, que se encuentra residiendo en México y, bueno, orgullosos de tener a una persona con tanta trayectoria. Fidel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Never Antelo desde Tarija, al sur del país. Un gusto, Never Antelo, y a través de su medio, un cordial saludo y fraternal saludo a todo Tarija. Muy bien, esto de la tecnología nos ayuda a acercarnos y poder justamente generar este contacto para poder conocer de cómo es justamente la situación, la relación que se tiene desde afuera. Sí, estamos más por la cuestión geopolítica, además estamos más involucrados con Norteamérica en el sentido de tener una frontera muy extensa, México con Estados Unidos, más o menos son como 3.200 kilómetros, es como decirte, como si trazaras una línea desde Buenos Aires hasta Lima, en toda esa franja, imagínate lo extenso que es y la complejidad que tiene este territorio. Entonces, aparte por los tratados comerciales, está más involucrado México con Estados Unidos y con Canadá. Hacia el sur, pues la mirada es siempre de solidaridad, hermandad, pero digamos no es tan vinculada, ¿no? Comentarte también que el tema de Ecuador, por ejemplo, en su momento alcanzó una información muy recurrente en los medios mexicanos, porque por la situación que se dio de ingresar a la embajada en México, ¿no? Entonces, eso vendría a ser así de grosso modo el panorama. ¿Cuál es la agenda periodística que se maneja con mayor frecuencia en estos momentos en México? Bueno, la agenda periodística está alrededor de lo que va a llegar al poder después de 2 siglos, prácticamente. La primera mujer presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una egresada de la UNAM y obviamente con estudios de maestría y doctorado, y aparte una carrera política interesante. Yo la conocí a ella ya por los notas en los movimientos del CEU, así se llamaba el movimiento que reclamaba de la UNAM, que reclamaba que no se dispararan las tarifas para los estudiantes que deseaban ingresar. Entonces, prácticamente, pues, la educación en la UNAM es gratuita, ¿no? En ese momento en particular se pensaba incrementar o poner algunas trabas más rígidas para el ingreso a estudiar a la UNAM, y se generó ante la resistencia de los estudiantes un movimiento, y entre ellos participaba Claudia Sheinbaum Pardo. Después de eso, el presidente López Obrador la llama el 2000 a conformar su gobierno, como ella se especializó en el área de la ecología, cuestiones de ese tipo. Entonces fue la primera vez que llega como funcionaria, y de ahí se siguió, ¿no?, hasta ser alcalde de toda la Ciudad de México, una ciudad también compleja. La Ciudad de México en este momento y su zona metropolitana tiene aproximadamente 25 millones de habitantes, es decir, 2 veces Bolivia. Es una ciudad con toda su complejidad, obviamente, ¿no? La agenda noticiosa está en función de esta última elección, y donde ella resultó obviamente triunfante con 36 millones de votos. Le sacó una distancia como de 13 millones, 12 millones de votos a Xochitl Gálvez Ruiz, y bueno, obviamente esta persona de la oposición representaba a partidos que tienen que ver con la derecha en México, pero digamos con el conservadurismo, ese es el término que se le da a estos partidos de la oposición. El presidente López Obrador obviamente creó el Movimiento de Regeneración Nacional, que se llama Morena, que tiene un sesgo de izquierda, y este movimiento avala pues a Claudia Sheinbaum Pardo, y bueno, prácticamente esta presencia no solamente mediática, sino que de resultados, de llegar a una gran masa y beneficiar a una gran masa de mexicanos, logró que Claudia Sheinbaum se hiciera de la presidencia, y pues vamos a tener la primera presidenta mujer en toda Norteamérica, por cierto, porque en Estados Unidos no existe, ni tampoco en Canadá. Entonces, es un momento histórico lo que estamos viviendo. Que será en octubre. ¿Cómo están los preparativos para esta posesión? ¿Qué dice López Obrador sobre justamente esta continuidad del partido en gobierno actualmente, ¿no? Así es. Mira,
¿Recuerdas 1910, el movimiento que se llamó históricamente la Revolución Mexicana, donde en los 7, 10 años que duró, perdieron la vida 1 millón de mexicanos a inicios de siglo, y esta revolución se hizo con un lema, con un elemento que fue, digamos, el que integró en su momento, y es el sufragio efectivo, no reelección. Fíjate lo que te digo, en México, por la Constitución política del Estado, no se permite la reelección de un presidente. Entonces, lo que hizo López Obrador al llegar al poder, acabando en octubre su mandato, se va a retirar literalmente de la vida pública. Lo anunció varias veces, no solamente lo anunció, sino que aparte lo escribió. Es una persona muy prolífica, debe tener como 20 libros escritos. Incluso durante su presidencia escribió algunos libros. El último fue Gracias, con el cual se despide. 15 de diciembre, que es el Día de la Patria, es el Día del Grito de la Independencia, es su última arenga a México en el Zócalo, un Zócalo esplendoroso seguramente, porque es una persona que con los 6 años que estuvo, pues de alguna forma se ganó una cierta admiración por su consecuencia, en fin, por los elementos y sobre todo económicos que logró a pesar de la pandemia. Entonces, después 15 de diciembre, que va a ser su aparición pública ahí en Palacio Nacional, en el Zócalo, en la noche, ya un par de semanas más, y luego él cede el mando y se retira a su rancho allá en el sur de México. Un rancho, se retira totalmente de la vida pública, no va a dar ningún tipo de entrevistas, se retira a escribir. Esto lo manejó él y lo dijo muchísimo antes, O sea, prácticamente cierra todas sus redes sociales. Te digo, una conducta atípica pues para los líderes de América Latina, ¿no? Ajá. Fidel Flores, que nos acompaña justamente en este análisis de lo que está ocurriendo en México. Fidel, ¿cuáles serán los primeros problemas que tendrá que afrontar la presidenta Claudia Sheinbaum en su mandato? ¿Qué tendrá por resolver de manera urgente? Está de por medio la relación con Estados Unidos, pero también está de por medio el tema relacionado a la crisis política que hay en México también, ¿no? El 1 de septiembre se renueva todo lo que es el Parlamento, la Cámara de Senadores y Diputados. Entonces, para reformar la Constitución se requiere una mayoría calificada. Y el partido del presidente y de la próxima presidenta logró esa mayoría calificada. Y dentro de eso, parte de su promesa de campaña, no solamente de continuidad, ellos le denominan el segundo piso de la cuarta transformación, la 4T, así se conoce. Entonces, aquí lo importante es que se está buscando cambiar la Constitución para hacer una reforma del Poder Judicial. Entonces, va a estar concentrado no solamente en eso, sino que en lo que conlleva ministros de justicia que han sido ampliamente cuestionados, están muy cuestionados por su actuar, ¿no? Aparte de tener unos ingresos, en este sexenio se pudo conocer los ingresos, que son 3 veces más de lo que gana el presidente. Entonces, la austeridad republicana, para eso se tiene que reformar la Constitución, y Claudia Sheinbaum va a estar concentrada en estos cambios, obviamente, a la Constitución, aparte de que existe unos bonos que se generan a estudiantes, a mujeres en situación de fragilidad. Entonces, va a haber mayores ingresos a estas clases sociales que actualmente son más necesitadas. Comentarte un dato interesante que creo que vale la pena remarcar. Uno de los elementos con los cuales el presidente logró cierta, digamos, de México, un país de 135 millones de habitantes en la actualidad, tiene que ver con el manejo económico. Por ejemplo, el salario mínimo se duplicó en su gestión. Por ejemplo, la inversión extranjera directa aumentó. Por ejemplo, varias variables de ese tipo fueron ampliamente aceptadas porque se generó economías de escala y una microeconomía que al final potenció y posibilitó que la economía general de México marchara bien. Entonces, eso habla de una política económica interesante. Las reservas internacionales también son muy propicias para este tiempo. El Tratado de Libre Comercio va a tocar seguramente
a Marcelo Ebrard Casaubon tener diálogo directo con Trump, que probablemente sea el próximo presidente. De hecho, la economía mexicana avanzó, en este momento debe ser la 11ª economía del mundo, por su dinámica, por las cantidades que se manejan. Antes, cuando López Obrador estaba en el lugar 15. Entonces, una economía interesante incluso para la inversión de grandes capitales que vienen de afuera. Fidel, para ir cerrando y agradeciendo tu tiempo, candidatura en México, justamente nueva presidenta, pero también hay elecciones en Estados Unidos. Y como tú dices, aparentemente vendrá Donald Trump que tiene problemas con el tema migratorio, ¿no? Donald Trump promovió la construcción de un muro. ¿Tendrá un problema mayúsculo? ¿Cómo ves que pueda afrontar Claudia este tema de la crisis migratoria que existe actualmente? Se ganó experiencia porque cuando estuvo con el mismo discurso llegó Donald Trump la primera vez de su gobierno, ¿te acuerdas? Hace años atrás, y justamente estaba ya en ejercicio de poder Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, se reunió con él, entonces mostró solvencia, personalidad y pues lo enfrentó directamente, ¿no? Y le hizo ver otras cosas, se ganó experiencia en eso. Aquí hay un personaje clave que fue en ese momento el canciller mexicano, de nombre Marcelo Ebrard Casaubon, quien en este sexenio de Claudia Sheinbaum va a repetir nuevamente como secretario, es el equivalente a ministro, secretario de Estado de Economía. Entonces el trato va a ser de manera directa el aspecto económico. Entonces, comentarte que esto de la migración o el discurso muy incendiario de Donald Trump es más... lo veo así por las distintas elecciones que me tocó vivir, lo veo más como una cuestión coyuntural que tiene que ver con las elecciones, ¿no? Siempre que van a haber elecciones van a invadir México, que los migrantes hay que sacarlos, que en fin, hay una serie de aspectos negativos que se resalta obviamente para tratar de ganar la presidencia. Entonces, yo lo veo por ese lado estelar de la historia que está pasando. Tiene cierta experiencia con hablar y de alguna manera sentarse con Donald Trump. Entonces, aparte la economía lo respalda, la economía ha funcionado bien. Me tocó conocer el sistema mexicano desde la presidencia de José López Portillo en 1976-82. Ya ha pasado muchísimo tiempo, entonces fui viendo cómo iba en sus distintos ciclos la economía mexicana, la personalidad de los presidentes, y el actual presidente deja un legado interesante que creo que va a continuar Claudia Sheinbaum, y sobre todo porque varios de sus ministros o secretarios de Estado que quedaron de López Obrador los volvió a incorporar a su equipo. No solamente los incorporó, sino también a otras personalidades nuevas, pero todos un equipo muy interesante que creo que va a funcionar bien los próximos años hasta el 2030. Definitivamente tiene que hacer un buen trabajo, porque obviamente hay una elección intermedia en México y seguramente pues ahí tiene que aplicarse porque le dejó la vara muy alta económicamente, te digo, ¿no? Fidel, para cerrar, ¿por qué consideras que sigue habiendo gente, latinos, que quieren irse a Estados Unidos cuando hay gobiernos, como el caso de Bolivia, el caso de Cuba, Venezuela, que satanizan al imperio y le llaman imperialistas? ¿Por qué consideras que ocurre esto con la experiencia que tienes en el manejo económico y periodístico? Debo decirte que me tocó conocer Centroamérica en 2 ocasiones, estuve en varios países, son países muy pequeños, como departamentos. Entonces, me tocó ver la tremenda pobreza, los tremendos problemas de raíz que tienen en esa zona. En esa época venían de una guerra civil, ahí quedaron muchas personas que perdieron familia, y de ahí pues surgen las maras. Las maras después se genera con un vínculo delincuencial de alto poder que luego tiene que ver ya después con la cuestión de los asesinatos y bueno, toda la historia, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos de Centroamérica impulsados por una gran crisis, pero crisis, ¿no? Yo te diría miseria, ya de ese nivel te estoy hablando. Cuando no tienes lo más elemental para poder incluso alimentarte, pues sales empujado por esa situación, ¿no? No vas a Estados Unidos a hacer turismo, o sea, sales impulsado por una necesidad
que prácticamente te está jugando la vida, ¿no? Entonces, me tocó el año pasado ver caravanas de migración de 5,000 personas, 6,000 personas que vienen en grupos, atraviesan México y quedan varados ahí en la frontera porque no los dejan pasar. Entonces, un problema adicional para México. Curiosamente, de esa gente que se queda o viene, está en la frontera, México extiende visas humanitarias y curiosamente, en los últimos años me tocó ver un fenómeno migratorio muy interesante, incluso aquí en México, porque se quedan en México. Al hacer el contraste con sus países de origen, pues se dan cuenta de esta diferencia y se quedan. Nada más datos así muy generales. Cada vez veo más personas de origen africano, de color, de Haití, de Honduras, de Centroamérica, porque uno se da cuenta del contraste, ¿no? Cuando estás en el metro, cuando estás en la central de abastos, cuando estás en el centro histórico, es muy común, ya incorporados a labores básicas, si quieres, pero ya se quedan prácticamente, ¿no? Y aparte otro fenómeno interesante que tiene que ver con la gentrificación. Ha emigrado a Ciudad de México aproximadamente 1,5 millones de ciudadanos norteamericanos, adultos jóvenes, ¿no? Con esta posibilidad tecnológica de trabajar en casa, no sé el término en inglés cómo se llama, pero emigraron mucho, sobre todo en la etapa de la pandemia. Y bueno, imagínate 1,5 millones viviendo aquí en ciertas zonas, como la Condesa, Roma, por ejemplo, que son, cuando llegan a vivir ahí, pues encarecen todo, ¿no? Porque obviamente ellos pagan, traen dólares, en fin. El flujo es muy constante, cada vez veo más gente extranjera, no solamente de Estados Unidos, sino de Centroamérica, sino también de Sudamérica, como el caso de Argentina, como el caso de países que están flagelados por la situación económica. Pero te repito que estas migraciones son básicamente pues porque tienen un problema de necesidad, o sea, tienen causas estructurales, ¿no? Entonces, para evitar de que la gente pues pueda emigrar, tienen que solucionar lo más básico. Esa fue una premisa para que López Obrador intentara retener a su gente aquí en México para que no emigrara. Debo decirte que en México, de los anteriores tiempos, inclusive a mí me tocó también migrar a Estados Unidos, de los anteriores tiempos, México tiene en Estados Unidos aproximadamente 40 millones de ciudadanos mexicanos que viven ahí. Imagínate la cantidad económica que generan, aproximadamente 60,000 millones de dólares al año. Estas personas envían en remesas hacia México. Entonces se genera otra dinámica económica alrededor de la migración y de las remesas que generan. Entonces son fenómenos que se van dando, sobre todo se van intensificando y bueno, reflejan pues la situación geopolítica de México. Muy bien, Fidel, un gusto conversar contigo. Ojalá que tengamos contactos periódicos y podamos conocer más detalles sobre lo que ocurre en México. Y reiteramos, felicitaciones por los logros que tienes y los orgullosos que nos hacen sentir los bolivianos de que justamente hay un periodista destacado en México. Buen descanso. Un dato más antes de despedirme. Soy el director de un medio que se llama interespublico.com. Ahí me ven, ahí checan todos los análisis que hago, en fin, las participaciones que hago. También invito a gente que tiene que ver con estos análisis económicos, políticos y sociales. Entonces estamos en esa dinámica y pues ahí los invitamos cordialmente a que nos visiten. Muy bien, muchas gracias.